Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del logaritmo natural de una función racional trigonométrica. Aquí tenemos el gran título, derivada del logaritmo natural de una función racional trigonométrica. Bastante amplio el título, pero es lo que estamos tocando en el día de hoy. Ya este es un tema que hemos tocado en videos anteriores, pero se hace necesario seguir desarrollando ejercicios para lograr cubrir una gran parte de lo que es este tema y así apropiarnos del mismo. El ejercicio que nos atañe en el día de hoy dice lo siguiente: y es igual al logaritmo natural de tangente de 7x6 sobre 7x6. Como podemos observar, es una función logarítmica racional. Para tales efectos nos toca valernos de algunas propiedades de los logaritmos naturales para comenzar a hacer el proceso de la derivación. Miremos qué propiedad nos atañe. En este caso tendríamos una propiedad que dice lo siguiente: logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Bastante cortico el espacio que escogimos. Bueno, esa es la propiedad que vamos a aplicar al presente ejercicio. Miremos de qué forma. Quedaría entonces y es igual al logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de tangente de 7x a la 6 menos el logaritmo natural de 7x a la 6. Bueno, en ese orden de ideas ya le estamos dando aplicabilidad a la primera propiedad de los logaritmos naturales. Logaritmo natural de un racional es igual al logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Aquí le hemos dado aplicabilidad a esa propiedad. El numerador, logaritmo natural menos el logaritmo natural del denominador. Ahora ya estamos en condiciones para comenzar a enunciar lo que es la derivada que vamos a hallar. Entonces podemos decir que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de, la dejamos enunciada, la expresión que vamos a derivar, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de la tangente de 7x a la 6 menos el logaritmo natural de 7x a la 6. Estamos utilizando bastante signos de agrupación con el fin de que quede bastante explícito lo que se está haciendo. Es la derivada de toda esta expresión. Nos encontramos ahora con que nos toca ya la derivada del logaritmo natural de un minuendo menos un sustraendo. En este orden de ideas hay una propiedad que se aplica, la cual nos discrimina la derivada de la siguiente forma. Cuando yo tengo la derivada con respecto a x de u más o menos b, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de b.
Y esta es la propiedad que nos toca aplicar ahí, la derivada de cada uno de los términos. En el orden de ideas de hacer los ejercicios detalladamente, paso a paso. Aquí tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de la tangente de 7x6. Vamos a utilizar todos los signos de agrupación que quede bien, menos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 7x a la 6. Bueno, y ya hemos aplicado la propiedad 2 que tenemos acá en la parte superior derecha del tablero. Derivada de cada uno de los términos. Aquí nos encontramos con que nos toca ya la derivada del logaritmo natural de este argumento. Tangente de 7x6 sería el argumento en este caso del logaritmo. Entonces para eso tenemos una propiedad de la derivada de un logaritmo. Bueno, miremos la siguiente propiedad. Si yo tengo derivada con respecto a x del logaritmo natural de b, esto va a ser igual a 1 sobre b por la derivada con respecto a x de b. Y esta es la propiedad que vamos a aplicar. Entonces aplicamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre tangente de 7x a la 6 por derivada con respecto a x de tangente de 7x a la 6. Bueno, ya le hemos dado aplicabilidad a la fórmula en la primera parte. Ahora en la segunda parte lo mismo, menos 1 sobre 7x a la 6 por derivada con respecto a x de 7x a la 6. Pueden observar que ya se le dio aplicabilidad a la fórmula. Bueno, de esa manera, ahora lo que nos queda aquí es hallar la derivada de tangente de 7x6. Y en esta segunda parte, derivada de 7x6. Miremos de qué manera hallamos lo que es la derivada de la tangente. Resulta de que para hallar la derivada de la tangente, vamos a recordar que derivada de la tangente, vamos a recordar la fórmula acá. La fórmula me dice que la derivada con respecto a x de la tangente, digamos de x, va a ser igual a secante cuadrado de x por derivada con respecto a x de x, aplicándole la regla de la cadena. Y esta sería la fórmula de la derivada de la tangente, la cual le vamos a dar aplicabilidad. Miremos de qué forma. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, esta primera parte la dejamos igual, 1 sobre tangente de 7x a la 6, tangente de 7x a la 6. Ahora tenemos derivada de la tangente 7x a la 6, aplicamos la fórmula y me dice que es secante, pero secante al cuadrado
secante al cuadrado de 7x a la 6 por la derivada con respecto a x de 7x a la 6 menos, la primera parte quedaría igual 1 sobre 7x a la 6 por, acá tenemos derivada de una constante por una potencia. En este caso, recordemos la regla o la fórmula. La regla me dice derivada con respecto a x de c por x va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de x. Esa es la regla que vamos a aplicar y me quedaría aquí entonces 7 por derivada con respecto a x de x a la 6. Recuerden que los ejercicios los estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin volarnos nada. De hecho, hemos podido brincar algunos pasos y avanzamos más. Pero no se trata de eso, se trata de hacer el ejercicio en todo su esplendor, paso a paso. La primera parte ya podemos observar que podemos hacer algunos productos. Tenemos secante al cuadrado de 7x6, lo multiplicamos por 1 y vamos resolviendo. Vamos resolviendo eso de esta manera y ya el ejercicio comienza a coger forma. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, hacemos este producto y quedaría secante cuadrado de 7x a la 6 sobre tangente de 7x a la 6 por la derivada de la constante por la función. Entonces quedaría, si lo hacemos detalladamente, paso a paso, quedaría 7 por la derivada con respecto a x de x a la 6. Haciéndolo así detalladamente. Menos, la primera parte igual, 1 sobre 7x a la 6 por 7 por derivada de x a la 6 sería 6 que multiplica a x a la 6 menos 1. Podemos observar que el ejercicio lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso. Miremos qué sigue. Ya a esta altura, nosotros podemos, de esta primera parte, dejemos inicialmente igual. Derivada de y con respecto a x va a ser igual, esta parte dejemos inicialmente igual a secante cuadrado de 7x a la 6 sobre tangente de 7x a la 6. Aquí resolvemos y me quedaría entonces aquí 7 que multiplica a 6x a la 6 menos 1 menos, podemos resolver este producto 1 por 7, 7 y por 6, 42. O lo que es más procedente es simplificar 7 que multiplica y 7 que divide. Se eliminan 7, entre 7 da 1, por tal motivo se eliminan. Y quedaría únicamente 6 por 1, 6. Sobre 6 que 6x a la 6 menos 1 da 6x a la 5 sobre, acá tendríamos x a la 6. X a la 6. Listo. Tendríamos esa primera parte. Bueno, en esa primera parte ya está casi evidenciado lo que es el resultado. Vamos a resolver algunas cositas antes. Démosle una pequeña división al tablero, una pequeña partición al tablero
para poder continuar. Hagamos esta partición. Particionemos el tablero. Listo. Y quedaría derivada de y. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a secante cuadrado de 7x6 sobre tangente de 7x a la 6. Bueno, aquí tendríamos, bueno, podemos antes de proceder antes de escribir esta parte, vamos a hacerlo completico mejor. Bueno, aquí ya tendríamos el resultado. Derivada de y. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Acá tendríamos 6 por 7, 42. Aplicamos propiedad conmutativa. 6 por 7, 42. Tendríamos 42x a la 6 menos 1 daría x a la 5, que multiplica a secante cuadrado de 7x a la 6 sobre tangente de 7x a la 6. Bueno, esta es la primera parte. Acá tendríamos menos, podemos simplificar, observamos que tenemos x5 y x6 son cocientes de potencia de igual base, la cual se pone en la misma base y se restan los exponentes. En ese caso, nosotros lo más conveniente es eliminar el 5 y eliminamos 5 abajo y me queda simplemente x a la menos 1, o me quedaría 6, aquí quedaría, vamos a hacerle el paso, 6 sobre x, 6 sobre x, y ahora sí podemos aplicar la siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos 1 sobre x a la n, esto es igual a x a la menos n. Tenemos un cociente, lo podemos expresar, un racional de esta forma, lo podemos expresar en términos de una función lineal exponencial con exponente negativo, y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 42 x a la 5 por secante cuadrado de 7x6 sobre tangente de 7x a la 6 menos 6x a la menos 1, dándole aplicabilidad a la presente propiedad. En ese orden de ideas, ya nosotros podríamos decir que esta es una posible respuesta de las tantas que puede tener el ejercicio. Esta es una de las tantas respuestas que puede tener el ejercicio. Ya en ese orden de ideas nosotros podemos decir que esta es una de las respuestas que puede tener el ejercicio. Pero si somos más minuciosos y seguimos desarrollando el ejercicio, podemos encontrar el ejercicio de la siguiente forma. Otra respuesta sería, para leernos de las funciones trigonométricas y decir que secante cuadrado de cualquier ángulo es igual, secante es una función inversa a la función coseno, entonces secante es igual a 1 sobre coseno. Aquí podríamos reemplazar secante como 1 sobre coseno cuadrado de 7x6. Reemplazamos secante por 1 sobre coseno, secante es la función inversa de 1 sobre coseno. Bueno, y tangente
es equivalente a seno sobre coseno. ¿Pero seno de qué? De 7x6 sobre coseno de 7x6. Aquí sería menos 6x a la menos 1. Y acá quedaría igual 42x5. Igual a derivada de y con respecto a x. Bueno, aquí nosotros tenemos 1 sobre coseno, todo sobre seno sobre coseno. Nosotros podemos aplicar la propiedad de extremos por extremos, medios por medio. De la siguiente manera, multiplicamos, hacemos el producto de los medios y el producto de los extremos. Y miremos a ver qué sucede. Multiplicamos coseno de 7x6 por 1, quedaría entonces coseno de 7x6. Toda esta expresión sobre coseno de 7x6 sobre seno de 7x6 queda lo mismo entonces. Sería coseno de 7x6 coseno cuadrado de 7x6 por seno de 7x6. Bueno. Aquí sería menos 6x a la menos 1. Y acá quedaría el 42x a la 5. Sabemos que esto es derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Aquí podemos observar que es posible simplificar. Tenemos coseno de 7x6 en el numerador y coseno de 7x en el denominador. Es posible simplificar, entonces se va coseno de 7x6 y se va un coseno de 7x6 acá en el... Y en este orden de ideas quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 42x5 que multiplica, aquí en el numerador nos quedaría 1 sobre coseno de 7x6 por seno de 7x6 menos 6x a la menos 1. Bueno, en este punto nosotros podríamos valernos de la identidad fundamental. Cuando llegamos a este punto, podemos valernos de la identidad fundamental. Recordemos lo que dice la identidad fundamental. En trigonometría sabemos que seno cuadrado de, digamos, de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Recordemos que esa es la identidad fundamental. Entonces nosotros nos podemos valer de la identidad fundamental acá en el numerador de esta expresión, de este racional, y lo reemplazamos. Entonces en vez de poner 1 vamos a poner la identidad fundamental, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y me quedaría de la siguiente forma entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 42x a la 5 por... Ahora reemplazamos la identidad fundamental. En vez de poner 1 ponemos seno cuadrado de 7x6 más coseno cuadrado de 7x6. Acá el denominador lo ponemos igual, coseno de 7x6 por seno
de 7x6 menos 6x a la menos 1. Vean que vamos detalladamente paso a paso. Aquí, ¿qué podemos hacer? Esta es una fracción o un racional que ya se resolvió. Podemos distribuir los denominadores. Y me quedaría en este orden de ideas. Vamos a distribuir y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 42x5 por, cuando distribuimos me quedaría seno de 7x6 sobre coseno de 7x6 más coseno de 7x6 sobre seno de 7x6 menos 6x a la menos 1. Bueno, aquí observamos, verificamos si está bien. Yo digo seno de 7x6 por seno de x76, seno de 7x6 por seno de 7x6 da seno cuadrado de 7x6 más coseno de 7x6 por coseno de 7x6 da coseno cuadrado de 7x6. Y abajo, coseno por seno me da coseno por seno. En ese orden de ideas, vamos bien. Aquí tenemos algo muy sencillo también. En identidades trigonométricas, funciones trigonométricas, tenemos que seno sobre coseno equivale a tangente. Entonces, nosotros podemos recordamos que seno de x sobre coseno de x es igual a tangente de x. Eso lo tenemos que recordar de funciones trigonométricas. Entonces, en este orden de idea quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 42x5 por seno sobre coseno, ya sabemos que es tangente de 7x6 más, en funciones trigonométricas tenemos que coseno sobre seno, recordamos que coseno de x sobre seno de x es igual a cotangente de x. Entonces reemplazamos y aquí me quedaría cotangente de x menos 6x a la menos 1. Bueno, y en este orden de ideas nos damos cuenta que este es otro de los posibles resultados cuando se desarrolla al máximo el ejercicio. El ejercicio tiene múltiples facetas, la cual hemos ido desarrollando detalladamente paso a paso. Entonces, muy bonito el ejercicio, muy detallado, vea que lo hicimos detalladamente paso a paso sin volarnos nada. Continuamos en esta parte y aquí obtuvimos una posible respuesta de acuerdo a lo que nos esté pidiendo el autor o el docente en cuestión. Hicimos unos procesos valiéndonos de las funciones trigonométricas y llegamos acá a este resultado. Todo de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. Y aquí están todas las propiedades las cuales nos sirvieron de apoyo. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad.
Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente subo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados de esta maravillosa obra social. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.